Acevedo. Presente. Ok. Altamirano. Castro. Cruz Presente. Onofre. Presente. A ver. Altamirano está. Castro. Presente. Cruz. ¿Por qué Presente. no me contesta si yo no la he llamado, eh? Ah, es que escucho Picasso, profe. No, pues no es Picasso. Cruz, ¿sí está o no está? Sí, profe, presente. Carrasco. Ajá. Carrasco. Presente. Ok. Flores González. Presente. González Olivares. Presente. Sí. Lechuga. Martínez González. Presente. Sí. Montes de Oca. Presente. Ajá. Morales Mena. Presente. Sí. Morales Ortiz. Presente. Sí. Picasso. Ahora sí. Pluma. Presente. Sí. Vázquez Damián. Flores Huerta. Pérez Guarneros. Juárez Peña. Por si acaso, rectifico los que no encontré de inicio. Altamirano. Castro. Lechuga. Sheila Vázquez. Flores Huerta. Pérez Guarnero y Juárez Peña. Bien, hoy vamos a tratar un nuevo aspecto del metabolismo, que es el metabolismo del glucógeno. Se supone que ya nosotros tenemos información acerca del glucógeno como un homopolisacárido que está formado por moléculas de glucosa que se unen entre sí por enlaces glucosílicos, donde hay un predominio del enlace alfa-1,4 glucosídico y que en los puntos de ramificación, es importante que recordemos la estructura porque si no con eso vamos a ver metabolismo y no nos vamos a enterar de qué estamos hablando. Entonces, en los puntos de ramificación, porque es una molécula ramificada, tiene enlaces alfa-1,6 glucosídicos. Ahora, esta molécula de glucógeno tiene las ramificaciones a una distancia de 8 a 12 unidades de glucosa y tiene presencia en los animales, además de organismos vivientes, no está presente solo en los animales, y específicamente está colocada en nosotros en el hígado y en el músculo, donde cumple papeles diferentes. En todos los casos, este compuesto sirve para almacenar glucosa. Es decir, nosotros comemos, recibimos glucosa procedente de los alimentos, ya que la digestión desintegra a los carbohidratos de alto peso molecular que recibimos,
Y el monosacárido más abundante que entra, se absorbe y que pasa a la circulación es la glucosa. Pero esa glucosa entra en grandes cantidades en un momento determinado, pasa a la sangre, nos provoca un estado de hiperglucemia, es decir, elevación de la glucosa en la sangre, y nosotros tenemos mecanismos de control para reducir esa glucemia y hacer que la glucosa regrese a valores normales en cuestión de 1 hora. Ahora, seguimos funcionando, seguimos caminando, hablando, pensando y haciendo actividades que gastan energía. Y lógicamente vamos a necesitar consumir glucosa para obtener esa energía y por lo tanto la glucosa va a ir bajando sus niveles en la sangre. Pero los mecanismos compensadores hacen que el organismo que guardó la glucosa en forma de glucógeno en el hígado, cuando la glucosa empieza a bajar en la sangre, empieza a destruir al glucógeno y esa degradación del glucógeno permite obtener glucosa que sale a la sangre para reponer la que se había perdido. Entonces, existe un papel importantísimo que juega aquí la molécula de glucógeno. Es decir, esa molécula, glucógeno, se forma para almacenar glucosa cuando tenemos mucha y se destruye, se degrada para donar glucosa a la sangre cuando se está disminuyendo los niveles normales que tenemos en sangre. Es decir, que su papel principal aquí es reponer la glucemia. Ese es el papel que hace el glucógeno que está almacenado en el hígado. Porque también almacenamos glucógeno en el músculo y sigue siendo un almacén de glucosa. Pero no tiene la misma utilización porque el glucógeno del músculo, y ya veremos por qué cuando se vea la parte de metabolismo, no puede enviar glucosa a la sangre. Es decir, cuando se degrada el glucógeno muscular, no puede salir a la sangre. Porque la glucosa que se obtiene ahí es glucosa fosforilada y el fosfato le da una carga negativa que no deja que el transportador la reconozca y la saque hacia la sangre. Entonces, el músculo guarda glucosa en forma de glucógeno y lo utiliza cuando él necesita oxidar a esa glucosa para obtener energía, pero solo la puede utilizar el mismo músculo. Es decir, que en este sentido, el músculo se comporta como un órgano egoísta. Es un órgano que guarda para él solo. El hígado, por el contrario, podemos decir que es un órgano altruista. Almacena glucógeno, cuando lo degrada, envía la glucosa a la sangre y la sangre la reparte por todo el organismo. Por lo tanto, tiene que quedar bien claro que estos glucógenos almacenados en distintos órganos tienen diferentes funciones. El del músculo es una reserva de glucosa para obtener energía el mismo músculo y esa energía la usa para realizar contracción muscular. En cambio, el glucógeno almacenado en el hígado, pues sirve para reponer la glucemia y por lo tanto esa glucosa que sale cuando se degrada el glucógeno puede ser utilizada por todos los tejidos. Una vez que hemos hablado de estas cosas generales, tenemos que pasar a hablar acerca del metabolismo del glucógeno como tal. Es de suponer que ustedes ya vieron el video, que han tomado notas al respecto. No obstante, vamos a pasar primero el video y después vamos a explicar detalladamente qué hay ahí para esclarecer cualquier duda que se pueda presentar. Estuve tratando de ponerle con altavoces, pero ustedes oyeron el ruido que se produce. No acepta, no nos deja oír. Entonces, bueno, vamos a ver si el audio coopera.
Para pensar en esta parte, tenemos que referirnos al proceso que se de la glucosa. Este proceso consiste comenzar con esta parte, tenemos que referirnos al proceso que se conoce como inicial de la glucosa. El proceso consiste en que la glucosa, bajo la acción de la enzima o de las enzimas exoquinasa presente en todos los tejidos, o glucoquinasa, está presente en el hígado y que utiliza como factor al ATP, se transforma en ADP, fosfato detonado por parte del ATP y se une al carbono 6 de la glucosa para formar la glucosa 6-fosfato. Una vez que la glucosa se encuentra fosforilada, está lista para participar en el metabolismo. Podemos señalar como importancia de la fosforilación inicial, en primer lugar, que se eleva el potencial energético del monosacárido. En segundo lugar, esta fosforilación obliga a la glucosa a permanecer dentro de la célula, ya que el fosfato tiene una carga negativa y puede ser recogida por el transportador, por lo tanto, debe seguir la ruta metabólica y además es la forma en que es reconocida por la célula. La fosforilada no puede ser metabolizada dentro de la célula. Comenzamos entonces por definir a la glucogénesis, el proceso mediante el cual se forma el glucógeno. Este proceso comienza con la glucosa dada, glucosa 6-fosfato, y bajo la acción de la enzima fosfoglucosasa, que es una enzima que cambia el lugar el fosfato de la glucosa y se encontraba a nivel del carbono 6, va a ser transferido hacia el carbono número 1, hacia acá, formándose la glucosa como fosfato. La glucosa como fosfato participa entonces en un proceso de activación que consiste en reaccionar con fosfato en presencia de la enzima glucosa fosfato hidrogenasa. Esta enzima hace reaccionar a la glucosa fosfato con el UTP, se forma pirofosfato inmediatamente hidrolizado con la enzima pirofosfatasa a dos fosfatos inorgánicos con la que se facilita que la reacción se desplace en este sentido. Y el UTP se transfiere hacia la molécula de glucosa formando la estructura que se conoce como UTP
representa un efecto glucosa es la forma activada de la glucosa. Para que se efectúe la síntesis del glucógeno es necesaria la presencia de una proteína que estamos marcando que recibe el nombre de glucogenina. La glucogenina tiene una tirosina en la posición 157 que aporta el grupo hidroxilo que va a ser utilizado por la glucosiltransferasa para transferir moléculas de glucosa y unirla mediante enlace alfa 1,4. Esta glucosa es el sustrato de la glucosiltransferasa y se van a utilizar 7 unidades de UTP. Cada vez que una de estas moléculas de glucosa se une por enlace alfa 1,4 glucosídeo se desprende una molécula de UTP, por lo que de las 7 UTP de glucosa liberamos 7 UTP. El resultado es este. Al hidroxilo de la tirosina se agregan entonces las 7 unidades de glucosa que estamos representando por el alfa. Esperas. Nada de rojo. Estos representan a los enlaces alfa 1,4. Vean. Esta estructura que se forma se conoce con el nombre de primer. Este primer es necesario para poder realizar la acción de la próxima enzima va a participar, que es la glucógeno sintasa. La necesidad del primer radica en que la glucógeno sintasa que forma enlaces alfa 1,4 glucosídeo, pero que no tiene la posibilidad de iniciar cadenas, sino que puede solamente alargar cadenas. El sustrato es la molécula de UTP glucosa activada. Por lo tanto, utilizando N moléculas de UTP glucosa se limitarán N UTP en cada vez. Una molécula de hacia era una molécula de el resultado es el alargamiento de ese primer de manera que obtenemos una estructura lineal como esta. Sin embargo, el glucógeno no es una molécula lineal, molécula ramificada, por lo que necesitamos de la participación de otra enzima. La otra enzima que participa es la enzima ramificante del glucógeno. Esta enzima tiene dos centros activos. Un centro activo hidroliza un enlace alfa 1,4, lo une en el interior de la molécula mediante un enlace de tipo alfa 1,6. Puede apreciarse aquí el momento que estaba en esta área fue adicionado a esta zona creando un enlace de tipo alfa 1,6, ramificación. Al crearse la primera ramificación, comienza de nuevo a participar la enzima glucógeno sintasa. Tenemos entonces que esta enzima empieza a alargar ambos extremos de la molécula, haciéndolos crecer, e inmediatamente después participa de nuevo la enzima ramificante. La acción combinada de estas dos enzimas crea la molécula del glucógeno. Así nos queda entonces esta molécula con esta estructura arborescente muy ramificada, donde hay ramificaciones en cada uno de las 12 unidades del glucoso, dependiendo de la distancia que se encuentre entre la molécula. Este proceso es un proceso precisamente regulado y de control hormonal. Aquí estamos en estado de hipoglucemia, la hormona glucagón, en estado de estrés, la adrenalina, las cuales tienen receptores a nivel de la membrana. Este receptor
primer receptor se provoca la estimulación de la ciclasa y el ATP es transformado en AMP5, considerado como el segundo mensajero para la acción hormonal. Este AMP5 actúa sobre enzimas quinasas que realizan la modificación covalente de la glucogenosintasa, pasándola de la forma activa a la forma inactiva. Es decir, en estas condiciones se produce el frenado de la glucogénesis. Tenemos que tomar en cuenta que la glucogénesis es un proceso hipoglutemiante, es decir, disminuye la concentración de glucosa en la sangre. Por lo tanto, estando en estado de hipoglucemia, debe frenarse para no agravar la situación. En cambio, cuando estamos en estado de hiperglucemia, se libera la hormona insulina, y la hormona insulina estimula la fosfatasa de manera tal que transforma a la glucogenosintetasa inactiva en activa por desfosforilación de la misma. Y con esto se va a acelerar el proceso de génesis, abundancia de sangre. Esto va a permitir que se almacene dentro de la célula, dentro de las células y en parte. El proceso de glucogenólisis puede ser definido como el proceso mediante el cual se degrada el glucógeno hasta glucosa 6,4 o glucosa libre, entendiendo por glucosa libre la glucosa que no se encuentra fosforilada. La enzima que cataliza este proceso, que lo inicia, es la glucogenoforilasa, que cataliza una reacción conocida con el nombre de fosfolílisis. La fosfolílisis es la ruptura de un enlace por incorporación de fosfato. En este caso, va a romper el enlace alfa-1-4, marcando a estas dos unidades. Se incorpora el fosfato, fracción de la glucogenoforilasa, el fosfato se une al carbono de la glucosa mediante un enlace éster, de forma la glucosa entre dos que se obtiene durante la fosfolílisis, y por lo tanto va a producir la acción de la enzima glucogenoforilasa. Para explicar el proceso de glucogenólisis, vamos a utilizar este fragmento de la molécula de glucógeno, recordando que en el punto de ramificación hay un enlace de tipo alfa. La enzima que inicia el proceso de la glucogenosintetasa comienza a hacer la fosfolílisis por el efecto de la molécula, y cada vez que actúa, el enlace alfa-1-4 y libera una molécula de glucosa monofosfato. Esto se repite hasta tanto estemos a una distancia de 4 moléculas de glucosa del enlace alfa-6. En ese momento se detiene la acción de la glucogenoforilasa y es necesaria la participación de otra enzima para poder eliminar la ramificación. Actúa entonces la enzima desramificante. Esta enzima tiene dos centros activos. Como un centro activo, va a hidrolizar este enlace alfa-1,4 glucosídeo inmediatamente antes del enlace alfa-6 glucosídeo. Va a separar este trisacárido al que hemos marcado con verde para que pueda diferenciar. Lo va a trasladar a un extremo libre, la molécula de glucógeno, y allí lo va a unir por enlace alfa-1,4. Como se puede apreciar en este caso. Una vez que se ha unido el extremo al sacárido, este extremo solamente nos queda del
la ramificación, una molécula de glucosa unida por enlace alfa 1,6. Con el segundo centro activo, la enzima de ramificante del glucógeno hidroliza a este enlace alfa 1,6 y por tanto libera esta molécula de glucosa que sale en forma de glucosa libre. Esta glucosa libre que se obtiene puede salir hacia la sangre porque está fosforilada. Termina así de destruir esta ramificación, puede reiniciarse el proceso por un extremo. Podemos apreciar aquí, comienza de nuevo la glucógeno fosforilasa, estaría haciendo su actividad fosfolítica hasta que queden 4 unidades de glucosa para llegar al enlace alfa 1,6. Libera en este caso glucosa 1,4 en cada una de sus acciones y se necesita entonces de nuevo del concurso de la enzima desramificante. La desramificante repite la acción que ya vimos. Primero, como un centro activo, hidroliza este enlace alfa 1,4, da inmediatamente antes del alfa 1,6, toma el trisacárido, lo une acá al extremo de la molécula y después como el segundo centro activo hidroliza el enlace alfa 1,6 y se libera. Eso se repite hasta destruir. Ahora, ¿qué ocurre con el producto que hemos obtenido, que es la glucosa 1,4? Esta glucosa 1,4, por la acción de la enzima fosfoglucomutasa, es transformada en glucosa 6,4, invirtiendo la reacción que vimos al principio. Y estamos en el tejido muscular, aquí con el proceso de glucogenólisis. Este es el producto final de la glucogenólisis. En el hígado, el proceso continúa, puesto que existe una enzima que se llama glucosa 6-fosfatasa, que es capaz de desfosforilar a la glucosa al separar el fosfato que estaba asociado al carbono 6. Entonces nos queda glucosa libre. Y ese es el producto final de la glucogenólisis hepática. Esta glucosa libre sale de la célula hacia la sangre para reponer la glucemia, que hace que la función hepática sea diferente. La glucogenólisis hepática repone la glucemia, la glucosa es enviada a través de la sangre al resto de los cerebros, mientras que la glucosa termina con glucosa 6-fosfato, permanece dentro del músculo y por lo tanto solo puede ser utilizada por el tejido. Esta vía metabólica también cuenta con regulación hormonal y en estado de hipoglucemia va a liberarse la hormona glucagón juntamente con la adrenalina y la noradrenalina liberadas en estado de estrés van a unirse al receptor que se encuentra localizado a nivel de membrana, la enzima de mediatoxiclasa, la que transforma al ATP en AMP cíclico. El segundo mensajero de la acción hormonal ejerce su acción sobre las quinasas que realizan modificación covalente creando por el ATP, covalentemente a la glucógeno fosforilasa, la inactiva, la fosforilan y la transforma en glucógeno fosforilasa activa, con lo que se estimula la glucogenólisis. Tenemos que recordar que la glucogenólisis hepática es un proceso hiperglucemiante y por tanto su estimulación responde al estímulo que desencadenará su activación, por lo que va a contrarrestar la hipoglucemia. Estando en estado de hiperglucemia, se libera entonces la hormona insulina. La insulina estimula la fosfatasa y la fosfatasa desfosforila a la glucógeno fosforilasa activa y la pasa inactiva. Consecuentemente, se frena la glucogenólisis porque ya no es necesario enviar glucosa a la sangre, puesto que tenemos abundancia de glucosa a nivel sanguíneo.
Vemos el mecanismo integrado. Observamos entonces que la presencia de las hormonas adrenalina, noradrenalina y glucagón provoca un incremento de la formación del AMP cíclico, que a su vez estimula la acción de las quinasas. Las quinasas, por un lado, realizan modificación covalente de la glucogenosintasa activa y la transforman en glucogenosintasa inactiva, con lo que se frena la glucogénesis. Por otra parte, realizan también modificación covalente usando el ATP como cofactor que dona fosfato para fosforilar a la glucogenofosforilasa inactiva y transformarla en glucogenofosforilasa activa, con lo que se estimula el proceso de glucogenólisis. En cambio, en estado de hiperglucemia, la insulina estimula a la fosfatasa. La fosfatasa actúa desfosforilando a la glucogenosintasa inactiva y la convierte en glucogenosintasa activa, con lo que se acelera la glucogénesis. Por otro lado, la fosfatasa también desfosforila a la glucogenosfosforilasa activa y la transforma en inactiva, con lo que se frena la glucogenólisis. Además, la insulina realiza un segundo efecto estimulando la fosfoliesterasa, que actúa sobre el AMP cíclico y lo transforma en AMP, que no tiene efecto sobre el metabolismo del glucógeno y con lo que contrarresta la acción de las hormonas que se oponen a su actividad. Con esto damos por concluida esta presentación, le damos las gracias por su atención y los invitamos a participar en los próximos. Bueno, después de haber visto de nuevo el video, vamos a ir paso a paso, como hacemos siempre, explicando nuevamente qué es lo que ocurre en todo este proceso del metabolismo del glucógeno. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que para que ocurra este proceso y todos los demás procesos de glúcido que vamos a ir estudiando, tiene que ocurrir un paso inicial que se llama fosforilación inicial de la glucosa. Si la glucosa no está fosforilada, no puede ser metabolizada. Por eso el primer paso consiste en agregarle fosfato a la glucosa, que es lo que se conoce como fosforilación inicial. Y para eso va a producirse la actuación de dos enzimas. Una se llama exoquinasa, que está en todos los tejidos, y la otra se llama glucoquinasa, que solamente se encuentra en el hígado. ¿Qué hacen estas enzimas? Tenemos que irnos familiarizando ya con los términos que vamos a usar dentro de la parte de metabolismo. Y cada vez que hablemos de una enzima quinasa, las quinasas, las enzimas que tienen este apellido, pudiéramos decir quinasas, son enzimas que utilizan al ATP como cofactor. De manera que en este caso estas quinasas van a usar el ATP que pasa a ADP. Cuando el ATP pasa a ADP, dona un grupo fosfato. Y ese grupo fosfato se une al carbono número 6 de la glucosa mediante un enlace éster fosfórico.
De manera que cuando la glucosa está unida al fosfato, se dice que es glucosa fosforilada. Por eso hablamos de fosforilación inicial de la glucosa. Entonces, como la glucosa tiene un fosfato unido al carbono 6, su nombre ahora es glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato que se ha formado dentro de la célula, porque estas enzimas están dentro de la célula, en el citoplasma, entonces queda la glucosa fosforilada. Antes podía entrar y salir de la célula porque no tenía fosfato y el transportador la podía pasar hacia un lado o hacia el otro. Pero como ahora tiene fosfato y el fosfato muestra una carga negativa, ya el transportador no la reconoce y ya no puede salir del interior de la célula. Por eso, la fosforilación cumple 3 papeles. Que le dan importancia. El primer papel es elevar el potencial energético del monosacárido. El segundo papel es que obliga a la glucosa a permanecer dentro de la célula. Ya decíamos que por tener ese grupo fosfato, el transportador no la reconoce y no puede salir. Es importantísimo que recordemos eso. Cuando la glucosa está unida al fosfato, no puede salir de la célula. Y además, en tercer lugar, no por eso menos importante, esta forma, es decir, la glucosa 6-fosfato, es la forma en que es reconocida por las enzimas intracelulares para poder transformar. Bien, abordamos entonces la primera parte del metabolismo del glucógeno mediante el proceso que se llama glucogénesis. Algunas veces podemos encontrar por ahí glucogenogénesis, que incluso sería más correcto, pero no es lo más común. Entonces, recordemos que génesis es un sufijo que se usa para para designar a los procesos que son anabólicos, es decir, procesos de formación. Entonces, cuando hablamos de glucogénesis, estamos hablando del proceso que permite formar glucógeno. Para que se pueda formar el glucógeno, necesitamos una primera transformación, y es que la glucosa fosforilada, es decir, la glucosa 6-fosfato, que se considera como el metabolito inicial del proceso de glucogénesis, debe experimentar una transformación bajo la acción de esta enzima que se llama fosfoglucomutasa. El nombre de esta enzima nos indica que ella, por ser una mutasa, muda, cambia de lugar el fosfato de la glucosa. Por eso se llama fosfoglucomutasa, es decir, muda, cambia de lugar el fosfato de la glucosa. ¿De dónde lo cambia? Del carbono 6 hacia el carbono 1. Por eso, cuando vemos el resultado, ya no está acá en el carbono 6, sino está en el carbono 1. Por eso ahora se llama glucosa 1-fosfato, porque tiene asociado al carbono 1, mediante enlace éster fosfórico, el grupo fosfato. Una vez que se ha formado la glucosa 1-fosfato, es necesario realizar su activación. ¿En qué consiste la activación de la glucosa? Pues consiste en que esa glucosa 1-fosfato que acabamos de obtener en el paso anterior va a reaccionar con UTP.
¿Alguien se acuerda qué tipo de molécula es el UTP? Póngamelo por ahí por el chat a ver si alguien se lo recuerda. ¿Qué tipo de molécula es el UTP? A ver. Recordamos que UTP significa uridín trifosfato, ¿verdad? Entonces, ¿puede alguien escribirme por ahí qué tipo de molécula es el UTP? Bueno, es un nucleótido. Ya estudiado y por lo tanto supuestamente conocido, ¿verdad? Bien. Entonces, reacciona la glucosa 1-fosfato con el UTP, con el uridín trifosfato. El uridín trifosfato, recordando, está constituido por una molécula de la base nitrogenada uracilo unida a la ribosa y la ribosa enlazada a 3-fosfatos. Lo que significa que aquí vamos a tener 4 moléculas de fosfato en circulación. Aquí hay 3, porque este es uridín trifosfato, y aquí hay una. Van a entrar en reacción bajo la participación de la enzima glucosa 1-fosfato uridil transferasa. ¿Qué va a pasar entonces? Este UTP, uridín trifosfato, va a donar un fosfato y va a quedar entonces, si era trifosfato y pierde un fosfato, queda como UDP, uridín difosfato, ¿verdad? Ese UDP se une al carbono 1 y sustituye al fosfato que antes teníamos ahí, que era este. Ahora tiene el UDP y se coloca en su lugar. Y habíamos perdido un fosfato de aquí y otro de acá, que estaba aquí unido al carbono 1 y ya no está. Son 2 fosfatos que salen con esta estructura. Es decir, 2 fosfatos unidos mediante un enlace rico en energía. Recuerden que esto es el símbolo de los enlaces ricos en energía. Y la molécula formada por 2 fosfatos unidos por un enlace rico en energía se llama pirofosfato. Este pirofosfato es transformado por la acción de la enzima pirofosfatasa. Es decir, inmediatamente que él se forma, las pirofosfatasas hidrolizan a este enlace y separan a las 2 moléculas de fosfato para que queden como 2 fosfatos inorgánicos. Ahora, en esta reacción se formó algo importante. Esta molécula de glucosa que quedó unida al UDP se llama UDP glucosa. Y esta es la forma activada de la glucosa. Eso no se nos puede olvidar, que esta es la forma activada de la glucosa. Bueno. Entonces, tomando en cuenta que ya tenemos a la glucosa activada, es decir, en forma de UDP glucosa, vamos a lo que ocurre a continuación. Para que se pueda producir, se pueda formar la molécula de glucógeno, tiene que estar presente en el citoplasma de las células una proteína que recibe el nombre de glucogenina, que es esta que tengo acá. Esa glucogenina, como proteína al fin, está formada por aminoácidos, y dentro de los aminoácidos que la forman, en la posición 157, tiene una molécula del aminoácido tirosina que termina en un grupo hidroxilo. Ustedes revisan la estructura de aminoácidos y ven la tirosina, verán que la tiroxina
tiene un fenol, es decir, un hidroxilo ahí en el extremo. Y ese hidroxilo va a ser utilizado por esta enzima, glucosiltransferasa, para agregar la primera unidad de glucosa de lo que futuramente llamaremos el primer. Es decir, esta molécula de glucosiltransferasa utiliza 7 moléculas de UDP-glucosa como su sustrato. Y cada vez que utiliza una glucosa y la une aquí la primera, por ejemplo, la une a la tirosina de la glucogenina, libera un fosfato, un UDP, perdón. Y se queda solamente la molécula de glucosa aquí y el UDP se libera al medio. Como ella utiliza 7 moléculas de UDP-glucosa, cada vez que vaya uniendo una molécula de UDP-glucosa, irá liberando también el UDP y solamente nos queda acá la glucosa unida por enlace alfa 1,4 glucosídico. Esta estructurita, formada por 7 moléculas de glucosa, unidas por enlace alfa 1,4, es lo que se conoce con el nombre del primer. Este primer se encuentra unido a la glucogenina. Entonces, una vez que ya está formado el primer, tenemos que recordar que ese primer se produce por una dificultad, pudiéramos decir así, que tiene la próxima enzima que va a trabajar, que es la enzima glucógeno sintasa. Esta enzima es muy importante porque además es la enzima reguladora de la glucogénesis, y eso tienen que anotarlo muy bien porque de esto vamos a tener preguntas lógicamente en examen. Entonces, la enzima reguladora, repito, del proceso de glucogénesis es esta, glucógeno sintasa. ¿Cuál es el papel que hace la glucógeno sintasa? Pues es una enzima capaz de alargar cadenas siempre que encuentre una estructura preformada, porque ella no es capaz de iniciar una cadena. Por eso precisamente la glucosiltransferasa le forma el primer. Una vez que el primer está listo, entonces esta enzima glucógeno sintasa puede actuar. Tiene como sustrato a la molécula de UDP-glucosa, es decir, a la glucosa activada, y va a usar N moléculas de UDP-glucosa. ¿Qué significa esto? Un número indeterminado. Tantas como hagan falta. ¿Qué va a pasar? Que cada vez que use una UDP-glucosa y una la molécula de glucosa al extremo del primer, se va a liberar un UDP. Por tanto, como va a usar N moléculas de UDP-glucosa, va a liberar N moléculas de UDP. Como resultado de la acción de la glucógeno sintasa, el primer, que inicialmente tenía 7 unidades, es decir, estaba hasta aquí, pues ha crecido. Y ha crecido mediante moléculas de glucosa que se unen por enlace alfa 1,4, que es el papel que hace la glucógeno sintasa. Ella lo que hace es agarrar la glucosa que está unida al UDP y unirla a otra glucosa mediante enlace alfa 1,4. Nos queda entonces esta estructura, que es una estructura lineal. Pero el glucógeno no es lineal, el glucógeno es una molécula ramificada. Por lo tanto, se hace necesario formar ramificaciones. Y como la glucógeno sintetasa no forma ramificaciones, se necesita de una enzima, de otra enzima que ayude en este proceso, es decir, que forme las ramificaciones. ¿Qué va a pasar? Pues sencillamente entra en acción una enzima que se llama enzima ramificante del glucógeno. Esta enzima ramificante del glucógeno tiene 2 centros activos. Con uno es capaz de hacer la hidrólisis de un enlace alfa 1,4, que es lo que estamos indicando.
ramificando aquí. Y obviamente cuando se produce esa hidrólisis, este segmento de acá se separa. Al separarse este fragmento, este oligosacárido, pues la enzima lo une al interior de la molécula lineal que teníamos, pero lo une mediante un enlace alfa 1,6 glucosídico y crea entonces una ramificación, como se puede apreciar aquí. Ya el fragmento que estaba aquí está ahora pegado acá, pero está unido mediante el enlace alfa 1,6 glucosídico. Quiere decir que lo que antes era una molécula lineal es ahora una molécula ramificada. Tiene dos extremos. Por cada uno de estos extremos vuelve a actuar la enzima que inició el proceso, que era la glucógenosintasa. Y como la glucógenosintasa sabe alargar cadenas, pues se va a unir a este extremo y lo va a hacer crecer, uniéndole glucosa por enlace alfa 1,4. Y también a este extremo, recuerden que no tengo una sola molécula, miles, millones de moléculas dentro de la célula, y entonces una va a trabajar por aquí y la otra va a trabajar por acá y van a alargar esas cadenas. Una vez que esas cadenas hayan crecido, es decir, como ustedes pueden apreciar aquí, está trabajando la glucógenosintasa y alargando aquí y alargando acá. Y a continuación, pues lógicamente va a actuar la otra enzima, que es la ramificante, y va a crear más ramificaciones. Es decir, cuando esto haya crecido, corta y pega acá, y se crearon ahora, en lugar de dos extremos, 4. Y por cada extremo vuelve la glucógenosintasa, alarga, y cuando esté en largo, vuelve la ramificante y va a crear una estructura que se conoce como estructura arborescente, algo similar a esto. Vean ustedes aquí en el centro a la glucogenina y vean todas las ramificaciones que tiene la molécula de glucógeno. Eso es lo que se crea como resultado de la acción combinada de la glucógenosintasa alargando los extremos y de la de la ramificante del glucógeno creando la ramificación. Entonces, nos queda una molécula como esta, muy ramificada, que es la molécula de glucógeno. Ahora, este proceso de formación del glucógeno, es decir, esta glucogénesis, tiene que ser un proceso controlado. Recuerden que esta molécula está destinada a almacenar glucosa, pero se forma para almacenarla y se degrada para liberarla. Entonces, tiene que responder a necesidades del organismo. Y para responder a esas necesidades, tiene que haber un mecanismo de control. Y ese mecanismo de control es el que realizan las hormonas. Y hay dos situaciones que hacen que se controle este proceso. Digamos, si nosotros estamos en hipoglucemia, ¿qué significa hipoglucemia? Baja concentración de glucosa en la sangre. Si la glucosa en la sangre está baja, entonces vamos a necesitar obligatoriamente reponerla. Porque si esta glucosa desciende mucho, el cerebro se queda sin glucosa y las células neuronales, las neuronas se mueren. No soportan estar sin glucosa y por lo tanto, si nosotros perdemos las neuronas, lo perdimos todo. Porque nos quedamos en estado vegetativo, es decir, no somos capaces de tener relación con el medio. Entonces, esto tiene que ser muy cuidado por el organismo. No podemos dejar que la glucosa baje mucho en la sangre. Para eso existe esta hormona. Se llama glucagón, que es producida en el páncreas y que es la antagonista de la insulina. Es decir, hace acciones contrarias a las que hace la insulina. Bueno, esta hormona se libera en estado de hipoglucemia. Poca glucosa en la sangre, se libera el glucagón. Es decir, decimos que esta es la hormona del hambre. Si la glucosa en la sangre está baja, entonces se dispara el glucagón.
La otra circunstancia que puede hacer o tiene influencia sobre el control del metabolismo del glucógeno es el estado de estrés. Cuando estamos nosotros en estado de estrés, pues puede ser que tengamos o que vayamos a hacer ejercicio, por ejemplo. Ahí hay una descarga de adrenalina, o que tengamos miedo, esta es la hormona del estrés, la hormona del miedo, o que tengamos ira. Si nosotros nos ponemos molestos por algo, tenemos también una descarga de adrenalina. Entonces, estas tres hormonas, en condiciones de hipoglucemia o en condiciones de estrés, se liberan. Y ellas van en la sangre y entran en contacto con las células de todo el organismo, pero solamente actúan sobre aquellas células que tengan receptores en la membrana para detectar su presencia. Entonces, llegan a las células del hígado, en este caso el glucagón, todas en el hígado tienen receptores, pero en el músculo el glucagón no tiene receptores. ¿Por qué no tiene receptores el glucagón en el músculo? Porque esta es una hormona que pretende provocar dentro de la célula todo un proceso que envíe glucosa a la sangre. Como quedamos que el músculo no envía glucosa a la sangre, pues en el músculo no tiene nada que ir a buscar. Entonces simplemente el glucagón no actúa o no tiene receptores en las células musculares. Sí tienen las células hepáticas. Y la adrenalina y la noradrenalina también la tienen. De manera que cuando llegan estas hormonas, se unen al receptor, eso se estimula una enzima que está aquí dentro de la célula que se llama adenilato ciclasa. Y la adenilato ciclasa lo que hace es convertir al ATP en AMP cíclico. La presencia de AMP cíclico, que es el 3', 5' AMP, actúa sobre una cascada de quinasas que hemos simplificado aquí para ahorrar complejidad, para tratar de que sea menos complejo el proceso. Y entonces este segundo mensajero de la acción hormonal, que es el AMP cíclico, estimula a estas quinasas y estas quinasas convierten a la glucógeno sintasa, que vuelvo a repetir, es la enzima reguladora de la glucogénesis, la convierten de activa a inactiva. Lo que significa que si pasó a inactiva la enzima reguladora, la vía se detuvo. Es decir, se detiene la glucogénesis. ¿Por qué? Cuando estamos en hipoglucemia se detiene la glucogénesis. Porque yo tengo poca glucosa en la sangre. Y este proceso de glucogénesis es un proceso hipoglucemiante. ¿Por qué es hipoglucemiante? Porque saca glucosa de la sangre y la introduce dentro de la célula para guardarla en forma de glucógeno. Entonces, como está sacando glucosa de la sangre, está disminuyendo su concentración en la sangre. Por eso, agrava la hipoglucemia. De manera que como no podemos permitir que esto baje mucho, que la glucosa en la sangre baje mucho, porque ya quedamos en que se produce una afectación para las neuronas, entonces sencillamente este mecanismo conduce a que se detenga el proceso de glucogénesis y no se siga sacando glucosa de la sangre. De manera que hay unas tarjetas por aquí que pienso localizar en las que tenemos que dejar bien sentado, primero, que la glucogénesis es un proceso hipoglucemiante. ¿Por qué? Porque saca la glucosa de la sangre para guardarla dentro de la célula en forma de glucógeno. Como glucemia es concentración de glucosa en la sangre, si le estamos sacando glucosa a la sangre, estamos haciendo que la glucemia baje. Por eso decimos que esta hormona trabaja como hipoglucemiante. Baja la concentración de glucosa en la sangre. Esta hormona no está vía completa, la glucogénesis. Bueno, una vez que hemos visto el control de la glucogénesis, podemos entonces
analizar lo que pasó aquí. Estábamos en hipoglucemia, se liberó el glucagón y además cuando estamos en estado de estrés se liberan estas y todo eso conduce a un mecanismo intracelular que va a hacer que se desactive la glucógenosintasa, por lo tanto, que se frene el proceso de glucogénesis. Ese es el resultado. Se frena la glucogénesis. ¿Bien? ¿Qué ocurre cuando la situación es inversa? Es decir, ahora no estamos en hipoglucemia, estamos en hiperglucemia. Eso es, acabamos de comer, por ejemplo. Pues llegamos y nos tomamos un refresco. Inmediatamente la glucosa contenida en los alimentos empieza su proceso de absorción, pasa a la sangre y eleva la glucemia. Una vez que se eleva la glucemia, eso se convierte en un estímulo para que se libere la hormona insulina. Hay una relación estrecha entre el glucagón y la insulina. Ellas están coordinadas de manera que cuando una sube, la otra baja y al revés. Entonces, si hay hiperglucemia, aparece la insulina, y entonces, lógicamente, el glucagón se reduce. No se sigue liberando. Consecuentemente, la aparición de la insulina actúa sobre unas enzimas que se llaman fosfatasas. Y las fosfatasas que ustedes van a conocer de ahora en adelante varias veces, cada vez que hablamos de la acción de una fosfatasa, lo que ocurre es esto. Se hidroliza con esta molécula de agua un enlace éster fosfórico y se libera fosfato inorgánico. Es decir, lo que hacen las fosfatasas es desfosforilar, quitar el fosfato. Fíjense que para que se produjera la desactivación de la glucógenosintasa, lo que hicimos fue fosforilar, porque las quinasas fosforilan. Se agregó un fosfato, ya que el ATP pasó de ATP a ADP, donó un fosfato. Por lo tanto, la fosforilación desactivó a la glucógenosintasa. Pero ahora esta enzima, la fosfatasa, viene a hacer lo contrario. Le retira el fosfato. Y al retirar el fosfato se desactiva la glucógenosintasa. Cuando la fosforilamos se desactiva, cuando la desfosforilamos se activa. ¿Cuál es el resultado de la activación de esta enzima? Pues sencillamente echa a andar el proceso de glucogénesis. ¿Y cómo es el proceso de glucogénesis? Aquí lo dice. Es un proceso hipoglucemiante. Entonces, ¿qué va a hacer el funcionamiento de la glucogénesis? Va a contrarrestar esto. Tenemos mucha glucosa en la sangre. Entonces, este proceso va a sacar glucosa de la sangre para guardarla en forma de glucógeno dentro de la célula y, consecuentemente, va a reducir a la glucemia. Entonces, como resultado de esto que estamos señalando acá, si la glucógenosintasa, que es la reguladora de la glucogénesis, en estado de hiperglucemia, se activa, entonces en estado de hiperglucemia, la glucogénesis se acelera. ¿Ah? Por lo tanto, se va a formar glucógeno. Y el glucógeno se forma a partir de glucosa que está abundante en la sangre y la estamos almacenando dentro de la célula en forma de glucógeno. Bueno, ese es el mecanismo de control para la glucogénesis. Ahora pasamos a hablar del proceso opuesto, que es la glucógenolisis. Recuerden que lisis es el sufijo para para designar a los procesos metabólicos catabólicos, es decir, de ruptura, de degradación de sustancias. Entonces, glucogenolisis significa el proceso mediante el cual se degrada el glucógeno hasta glucosa 6-fosfato o glucosa libre. ¿Por qué estas dos posibles alternativas de productos? Porque recuerden que hay dos órganos que son los que
tienen glucógeno en abundancia, hígado y músculo. Y el hígado es capaz de llevar la glucosa hasta glucosa libre para poderla enviar a la sangre, pero el músculo simplemente termina su proceso en glucosa 6-fosfato y ya no puede salir a la sangre. Se queda dentro del músculo para ser utilizada allí con fines de obtención de energía. Esos procesos de obtención de energía son los que vamos a ir viendo a continuación. Cómo se saca energía a partir de la oxidación de la glucosa. Pero bien, vamos a entrar entonces en el proceso de glucogenólisis, que ya quedamos en que consiste en degradar el glucógeno para formar glucosa 6-fosfato si estamos en el músculo, o glucosa libre si estamos en el hígado. Aquí la enzima que inicia el proceso se llama glucógeno fosforilasa, que por demás es importante y hay que fijar que esta es la enzima reguladora de la glucogenólisis. Dentro de un rato vemos la regulación y vemos su papel ahí. Entonces, por ahora, fijamos bien que la glucógeno fosforilasa es la enzima reguladora de la glucogenólisis. Y ella cataliza una reacción que se llama fosforólisis. ¿En qué consiste una fosforólisis? Pues sencillamente consiste en romper un enlace glucosídico, en este caso alfa 1,4 glucosídico, por incorporación de fosfato. Si se rompe un enlace por incorporación de fosfato, es una fosforólisis. Si se rompe un enlace por incorporación de agua, entonces es una hidrólisis. ¿Eh? Pero aquí lo que va a ocurrir es una fosforólisis. ¿Qué vamos a tener? Se produce la fosforólisis de este enlace alfa 1,4. Fíjense que esto representa a 4 unidades de glucosa que están unidas por enlace alfa 1,4. Bien, aquí está el efecto, es decir, se rompe este enlace, pero se rompe por incorporación de fosfato. ¿A dónde va a ir a parar ese fosfato? Pues al carbono 1 de la glucosa. Entonces el producto de la fosforólisis es glucosa 1-fosfato, es decir, una glucosa con un fosfato en el carbono 1. Bien, conocida ya la reacción de fosforólisis que cataliza la glucógeno fosforilasa, vamos a verla actuando sobre la molécula de glucógeno. Tenemos entonces que vamos a partir de una molécula de glucógeno, un fragmentito de una molécula de glucógeno, que tiene aquí a esta proteína que sigue siendo la glucogenina, que fue la que sirvió de sostén para iniciar el proceso. Y tengo acá una rama, una ramificación y otra ramificación de la molécula de glucógeno. Cuando se inicia el proceso de glucogenólisis, la primera enzima que va a trabajar es la glucógeno fosforilasa. Ya vimos que ella hace la fosforólisis, por lo tanto, cada vez que ella trabaje, fosforoliza un enlace alfa 1,4 glucosídico y libera como producto glucosa 1-fosfato. Entonces ella empieza a trabajar por este extremo y va liberando uno a uno a las moléculas de glucosa, pero en forma de glucosa 1-fosfato. Ese trabajo ocurre hasta tanto estemos a una distancia de 4 unidades de glucosa de este enlace, que es el enlace alfa 1,6. Fíjense que todos los demás enlaces son alfa 1,4, menos este, que es el del punto de ramificación, que es un enlace alfa 1,6. Bueno, cuando quedan 4 unidades de glucosa para llegar al enlace alfa 1,6, la glucógeno fosforilasa no puede seguir trabajando. Ella tiene esa limitación, se detiene ahí. Entonces, es necesario eliminar la ramificación para que pueda continuar el proceso. Para eso necesitamos de la participación de otra enzima, que es la enzima desramificante. ¿Qué hace la enzima desramificante del glucógeno?
Miren, el fragmentito de 4 unidades de glucosa que nos había quedado aquí, se le ha colocado dentro un punto verde para que nosotros veamos para dónde van las glucosas. Entonces viene la enzima de ramificante que tiene 2 centros activos y con un centro activo hidroliza a este enlace alfa 1,4 que es el que está inmediatamente antes del enlace alfa 1,6 glucosídico. Y lleva este trisacárido, fíjense que son 3 moléculas de glucosa, y las une por un enlace alfa 1,4 acá a un extremo, que hemos puesto a este, pero pudo ser a este perfectamente o a cualquier otro de los cientos de extremos que hay en una molécula. Entonces, ¿cuál es el resultado de la acción de la de ramificante hasta ahora? Pues consiste sencillamente en que con su primer centro activo se ha llevado el trisacárido que estaba aquí y lo unió acá. Pero dejó una molécula de glucosa todavía unida a la ramificación mediante enlace alfa 1,6 glucosídico. Entonces utiliza su segundo centro activo. Y con su segundo centro activo hace la hidrólisis de este enlace alfa 1,6. Como es hidrólisis, aquí no entra fosfato, es agua lo que entra y por lo tanto sale glucosa libre. Esa glucosa libre que se obtiene ahí no tiene ningún problema para pasar a la sangre y consecuentemente sale esa glucosa que se va a la sangre. Pero fíjense ustedes, es solo una molécula de glucosa por cada ramificación la que se obtiene con glucosa libre. El resto se obtuvo en forma de glucosa 1-fosfato. Bien, una vez que se produjo la hidrólisis del enlace alfa 1,6 glucosídico, ya esta ramificación quedó liberada, ya se terminó esta. Y entonces comienza el trabajo por otro extremo. Es decir, ahora la glucógeno fosforilasa tiene la posibilidad de volver a iniciar su trabajo partiendo de este extremo y liberando a una las moléculas de glucosa en forma de glucosa 1-fosfato por fosforolisis. Y va haciendo este trabajo paso a paso. ¿Y cuando se detiene? Igual que en el caso anterior, cuando le falten 4 unidades, 1, 2, 3, 4, para llegar a este enlace, que es el enlace alfa 1,6 glucosídico. ¿Ah? Como ella no puede continuar trabajando cuando le faltan 4 unidades de glucosa para llegar al enlace alfa 1,6 glucosídico, aquí se detiene. Le toca entonces de nuevo entrar a la enzima desramificante. ¿Qué va a hacer la desramificante? Lo mismo que hizo la vez anterior. Va a eliminar mediante hidrólisis del enlace alfa 1,4 que está inmediatamente antes del alfa 1,6, el trisacárido este. ¿Y qué va a hacer con él? Lo va a añadir acá, lo va a agregar a un extremo mediante un enlace alfa 1,4, es decir, va a hacer que crezca este extremo uniéndole este trisacárido. Una vez que ya se fue esto de aquí y vino para acá, me queda nada más que una glucosa unida por alfa 1,6 y con el segundo centro activo, esta enzima de ramificante elimina esta molécula de glucosa que sale como glucosa libre al hidrolizarse el enlace alfa 1,6 glucosídico. ¿Qué va a pasar ahora? Pues que vuelva a actuar la glucógeno fosforilasa que empieza por este extremo y avanza y avanza y avanza. Y así, ramificación por ramificación, se va destruyendo la molécula de glucógeno. Ahora, ¿cuál fue el producto que se obtuvo durante este proceso? Pues la acción de la glucógeno fosforilasa lo que produce es glucosa 1-fosfato. Y una molécula de glucosa libre por ramificación que se va hacia la sangre. Ahora, ¿qué ocurre con la glucosa 1-fosfato que se obtiene durante la acción de la glucógeno fosforilasa? Pues entonces aquí viene a actuar una enzima que se llama fosfoglucomutasa y que ya habíamos mencionado en otro momento.
¿Qué hace la fosfoglucomutasa? Muda el fosfato de la glucosa, en este caso del carbono 1 hacia el carbono 6. Es lo que hace ella, cambiarlo de posición. Estaba unido al carbono 1 y ahora está unido al carbono 6. Entonces quiere decir que la fosfoglucomutasa convierte a la glucosa 1-fosfato en glucosa 6-fosfato, porque ya el fosfato está en el carbono 6. Cuando estamos en el músculo, el proceso de glucogenólisis termina aquí. Por eso se dice que este es el producto final de la glucogenólisis muscular. Esta glucosa, como quedamos ya hace un rato, no puede salir de la célula. Tiene que obligatoriamente quedarse aquí adentro de la célula y por lo tanto, eso hace que el músculo no envíe glucosa a la sangre. Esta glucosa va a seguir entonces vías degradativas, es decir, la glucólisis, por ejemplo, para producir energía que va a usar el músculo para la contracción muscular. Es decir, que el músculo guarda glucógeno para usar esa glucosa solo él. Ahora, ¿qué ocurre cuando estamos en el hígado? Pues la fosfoglucomutasa convierte a la glucosa 1-fosfato en glucosa 6-fosfato, pero el hígado tiene una enzima que los demás tejidos no tienen, que es la glucosa 6-fosfatasa. Ya habíamos dicho que una fosfatasa lo que hace es retirar fosfato. Entonces, aquí había un fosfato y la fosfatasa lo elimina, lo quita de ahí. Cuando lo quite de ahí, ¿cómo va a quedar esto? Como glucosa libre. Es decir, glucosa que no está unida al fosfato. No hay ahora ningún impedimento para que esta glucosa salga a la sangre. Entonces, tenemos que dejar bien precisado que el producto final de la glucogenólisis hepática es la glucosa libre y que esa glucosa libre va a salir a la sangre y por lo tanto va a reponer la glucemia. Ahora, este mecanismo que hemos estado describiendo es un mecanismo que tiene que estar también muy bien controlado, porque con la glucemia no podemos jugar. Ya les había dicho que si se cae mucho, si baja mucho, se produce lesión neuronal. Entonces, hay que mantener controlados los valores de glucemia. Yo creo que en algún momento todos ustedes, por alguna razón, habrán tenido hambre. Y cuando el hambre se hace un poco intensa, habrán visto que se ponen débiles, que sudan frío inclusive. Y esa debilidad, ese decaimiento, ese sudor frío y todos esos síntomas que son signos de hipoglucemia, nos dan a nosotros la idea de que estamos quedándonos sin energía. ¿Por qué? Porque si no hay glucosa, no hay a quien quemar para obtener energía. El ATP se saca por vías que oxidan a la glucosa, como es el caso de la glucólisis. Entonces, tenemos aquí que, vuelvo a repetir, el hígado envía glucosa a la sangre porque el producto final que se obtiene en su glucogenólisis es glucosa libre. Y él puede hacer esto y formar glucosa libre y el músculo no lo puede hacer porque el hígado tiene esta enzima que el músculo no tiene. Se llama la enzima glucosa 6-fosfatasa. Pasemos entonces a ver cómo se controla el funcionamiento de este proceso. Aquí tenemos de nuevo la participación de las hormonas glucagón, adrenalina y noradrenalina. Estas hormonas salen, el glucagón, habíamos quedado que cuando estamos en hipoglucemia es que se libera, y la adrenalina y la noradrenalina en estado de estrés. Las representamos por esta figurita, y estas hormonas son reconocidas por receptores
que están en las membranas celulares. El glucagón, receptores en el hígado, la adrenalina y la noradrenalina, receptores en el hígado, pero también en el músculo. Cuando ellas llegan y se unen al receptor, se estimula a la adenilatociclasa y la adenilatociclasa convierte el ATP en AMP cíclico y el AMP cíclico estimula las quinasas y las quinasas lo que hacen es esto. Terminan su trabajo fosforilando a la glucógeno fosforilasa, que es la reguladora de la glucogenólisis, y la pasan de inactiva a activa. Fíjense que esto es un mecanismo de modificación covalente que vimos por allá cuando estudiamos enzimas. Se le une fosfato, pasa de la forma inactiva a la forma activa. Entonces, si se está activando la enzima reguladora, podemos afirmar que se está estimulando el proceso de glucogenólisis. Y tenemos que tener en cuenta que esta glucogenólisis hepática es un proceso hiperglucemiante. ¿Qué significa esto? Que eleva la concentración de glucosa en la sangre, y es lógico. Si en el hígado se degrada el glucógeno y el glucógeno termina por formar glucosa libre, entonces la glucosa libre sale a la sangre y el aumento de glucosa en la sangre es hiperglucemia. Bueno, eso es lo que ocurre cuando nosotros tenemos la glucosa baja. Está la glucosa baja en la sangre, se desarrolla este mecanismo que le envía glucosa a la sangre y por tanto contrarresta el proceso, es decir, la eleva para regresarla a valores normales. Pero como no siempre estamos en hipoglucemia, existe un mecanismo de control también para cuando estamos en lo opuesto, es decir, en estado de hiperglucemia. En estado de hiperglucemia, eso puede ser, por ejemplo, teníamos hambre y de momento, pues, nos tomamos un refresco. Ya. O nos comemos cualquier cosa que contenga glucosa. Inmediatamente se absorbe por la vía intestinal la glucosa, llega a la sangre y al llegar glucosa a la sangre se eleva la glucemia y caemos en estado de hiperglucemia. ¿Qué hace el páncreas cuando estamos en estado de hiperglucemia? Libera insulina. ¿Y cuál es la respuesta que provoca la insulina al elevarse? Estimular a la fosfatasa. ¿Qué hace la fosfatasa? Retirar el fosfato. Recuerden que esto se activó porque se le unió fosfato. Pero ahora la fosfatasa se lo quita. Cuando se lo quita, ¿qué va a pasar? Se desactiva. ¿Por qué necesitamos que en este caso se produzca esa desactivación y por lo tanto se frene el proceso de glucogenólisis? Porque yo tengo mucha glucosa en la sangre. Y si esto es un proceso que envía glucosa a la sangre, si yo tengo mucha, ¿para qué quiero enviar más? Lo que necesito es que ocurra lo contrario, es decir, que la glucosa que me sobra se almacene dentro de la célula para cuando me haga falta. Entonces, por eso, vamos a tratar de mostrar un mecanismo integrado en el que se puede ver cómo en diferentes circunstancias funciona un proceso o funciona el otro, es decir, cuando se acelera la glucogénesis y cuando se acelera la glucogenólisis. Veamos esto. Imaginen ustedes que alguien va paseando por el zoológico. De momento se abre la jaula del tigre y el tigre sale. Yo creo que en condiciones normales cualquiera sufriría un estado de estrés. Y ese estado de estrés lo lleva a la descarga de adrenalina. Pero ¿qué hace la adrenalina? Se une al receptor que está en la membrana de la célula y provoca o desencadena el mecanismo que ya vimos y que le provoca un aumento del AMP cíclico. ¿Qué hace el AMP cíclico al elevarse dentro de la célula? Esto indica se activa, estimula las quinasas. ¿Cuál es el papel de las quinasas? Hacen esto.
llevan ATP a ADP y le agregan un fosfato a esto, que estaba activo, y esta es la enzima reguladora de la glucogénesis, y al agregarle fosfato se desactiva. La glucógeno sintasa pasa a ser a la forma inactiva. Por lo tanto, como resultado de esa acción, se frena la glucogénesis. Pero es que esas mismas quinasas tienen el efecto sobre la glucógeno fosforilasa, pero el efecto lo hacen contrario, es decir, la glucógeno fosforilasa que estaba en forma inactiva, al recibir fosfato, se activa. Y cuando se activa, echa a andar la glucógeno lisis. ¿Para qué queremos nosotros que se active la glucógeno lisis en este caso? Pues bien, recuerden que había salido el tigre y eso desencadenó la salida de las hormonas adrenalina y noradrenalina. Y eso provocó que se realizara esto. Se detuvo la glucogénesis y se estimula la glucógeno lisis. ¿Para qué? Pues se supone que lo menos que vamos a hacer nosotros, si eso ocurre, es salir corriendo. Pero salir corriendo significa gastar energía. Los músculos necesitan energía. Y entonces la energía la sacan de la degradación de la glucosa a través del proceso que se llama glucólisis. Por lo tanto, para que se pueda realizar la obtención de energía en el músculo y podamos huir del tigre, necesitamos enviarle glucosa a la sangre y necesitamos glucosa dentro del músculo. El hígado, cuando esto se activa, le envía glucosa a la sangre y la sangre se la lleva al músculo. Y además, dentro del músculo, al activarse la glucogenólisis, se degrada el glucógeno y aparece la glucosa 6-fosfato, que es el producto final de la glucogenólisis muscular, para que pueda ser utilizada para obtener energía y podamos correr y escapar tal vez de la presencia del tigre. Entonces, de esa manera les ejemplifico cómo funcionan de manera coordinada esta parte que representa la glucogénesis y esta parte que representa la glucogenólisis, pero siempre opuesto. Si la glucogénesis se activa, entonces la glucogenólisis se frena. Y al revés, en este caso lo vemos así. Aquí se detuvo la glucogénesis. ¿Qué pasó acá? Se activó la glucogenólisis. En otras circunstancias, es decir, si la situación fuera inversa, es decir, en lugar de estar en hipoglucemia o estar en estrés, lo que tenemos es una situación de hiperglucemia. Cuando hay aumento de la glucemia, ¿qué va a liberarse? Se va a liberar insulina. ¿Y qué hace la insulina? Pues tiene dos acciones. Una, actuar sobre una enzima que se llama fosfodiesterasa y detener el proceso, o sea, de desactivar el AMP cíclico al convertirlo en AMP que no tiene efecto sobre el metabolismo del glucógeno. Y recuerden que el AMP cíclico era el mediador para que se realizara el control de la glucogenólisis. Entonces, por un lado, la insulina actúa sobre la fosfodiesterasa, la estimula y desactiva el AMP cíclico. Y por el otro, estimula la fosfatasa. ¿Qué hace siempre la fosfatasa? Retira fosfato mediante la incorporación de una molécula de agua, por lo que es una hidrólisis. Se libera el fosfato. Y en una vez que se libera el fosfato, esta enzima, la glucógeno sintasa, que es la reguladora de la glucogénesis, pierde el fosfato y pasa de inactiva a activa. Por lo tanto, se estimula la glucogénesis. ¿Por qué se estimula la glucogénesis? Porque la glucogénesis es un proceso hipoglucemiante. Y yo tengo mucha glucosa en la sangre, que fue lo que provocó la liberación de insulina. Entonces, voy a activar este proceso para guardar la glucosa que me sobra en la sangre dentro de la célula en forma de glucógeno. Pero tiene un efecto también esta fosfatasa sobre la glucógeno fosforilasa, que es la reguladora de la glucogenólisis. Le retira también el fosfato, pero recuerden que esta actúa al revés. Cuando le retiramos el fosfato, pasa de activa a inactiva.
consecuentemente se detiene la glucogenólisis. ¿Necesitaremos nosotros seguirle enviando glucosa a la sangre si estábamos en estado de hiperglucemia y por eso se liberó la insulina? Lógicamente no. Por eso se detiene el proceso de glucogenólisis. Entonces, de esa manera coordinada, las hormonas, actuando sobre las enzimas, logran que los procesos de glucogénesis y glucogenólisis se activen o se desactiven de manera coordinada y puedan responder a las necesidades del organismo, funcionando la glucogénesis cuando hay hiperglucemia y frenándose la glucogenólisis, y al revés, si hay hipoglucemia, entonces se frena la glucogénesis y se estimula la glucogenólisis. Bueno, yo sé que esto tiene sus complejidades, sé que puede dar un poquito de trabajo entenderlo, pero es razonable y pienso que podemos perfectamente manejar esto. No obstante, yo no voy a ser muy enfático en cuanto a el metabolismo el control del metabolismo del glucógeno. Sin embargo, sí es necesario que ustedes sepan cuando estamos en hiperglucemia qué proceso se estimula y qué proceso se frena, y cuando estamos en hipoglucemia qué proceso se acelera y qué proceso se frena. Nos quedan todavía unos minutos, así que puedo oír preguntas si ustedes desean preguntar algo.